Amados hermanos, el domingo pasado nosotros estuvimos estudiando la palabra del Señor sobre el tema de los pastores. Necesitamos pastores en la iglesia. Y este domingo nosotros vamos a estudiar, y he titulado nuestro estudio, Necesitamos diáconos. Necesitamos pastores, pero también necesitamos diáconos, servidores de la iglesia. Ahora déjenme leerle esta experiencia que tuvieron en una empresa. El director general habló con el gerente de fábrica y le dijo: el viernes próximo, alrededor de las 5 de la tarde, aparecerá el cometa Halley. Se trata de un evento que ocurre cada 78 años. Por favor, este es el director general, al gerente de fábrica, reúna a todos en el patio de la fábrica con cascos de seguridad. Yo les voy a explicar este fenómeno. Si estuviera lloviendo, no podremos ver este raro espectáculo a ojo descubierto. En ese caso, diríjanse al comedor donde se pasará un documental sobre el cometa Halley. El gerente de fábrica le dijo: sí, seguro, yo se lo comento al director de recursos humanos. Y le dijo esto: por orden del director general, el viernes a las 5 de la tarde aparecerá sobre la fábrica, si llueve, el cometa Halley. Reúna a todo el personal con cascos de seguridad y llévelo al comedor, donde tendrá lugar este raro fenómeno que sucede cada 78 años a ojo descubierto. El director de recursos humanos llevó la noticia al jefe de personal y le dijo: por orden del director general, este viernes a las 5 de la tarde, el científico Halley, tiene 78 años de edad, aparecerá en el comedor de la fábrica usando casco de seguridad, porque será presentado un documental sobre el problema de la lluvia y el director hará una demostración en el patio de la fábrica. El jefe de personal habló con el jefe de turno y le dijo: el viernes a las 5 de la tarde, el director general, por primera vez en 78 años, aparecerá en el comedor de la fábrica para filmar el documental Halley Descubierto, junto a un famoso científico. Todos deben presentarse con cascos de seguridad porque el documental trata sobre la seguridad en condiciones de lluvia. El jefe de turno le dijo al jefe de brigada: todos los trabajadores deben presentarse en el patio de la fábrica este viernes a las 5 de la tarde. El director vendrá acompañado de Halley, un artista famoso, que mostrará el documental bailando bajo la lluvia. En caso de que llueva, de verdad, hay que ir para el comedor con cascos de seguridad. Esto ocurre una vez cada 78 años. Y en la cartelera, donde los trabajadores marcaban su hora de entrada, había este aviso: el viernes cumple 78 años el director general, por lo cual se libera a todo el mundo para la fiesta que tendrá lugar en el comedor, con el grupo Halley y sus cometas. Todos deben ir usando cascos de seguridad porque habrá lluvia y se va a formar tremenda fiesta en el patio de la fábrica. Se pueden imaginar el gran problema en esa empresa, ¿no? Todos estuvieron involucrados en una cadena de mala información. Imagínense el día de la reunión, ¿no? Mis amados hermanos, Dios soberanamente se ha comunicado a nosotros de manera especial por medio de su palabra y desea que nosotros le representemos a Él correctamente. No podemos hacer lo que hicieron estas personas, ¿verdad? Pasar otra información que no se nos dio a nosotros. Pasar otro testimonio que no recibimos nosotros. No podemos hacerlo. Dios quiere que nosotros lo representemos y lo representemos correctamente en todo. En todo lo que hacemos, mis hermanos, de manera personal, pero también de manera colectiva como iglesia local. Si representamos mal a Dios, estamos siendo falsos testigos de Él. Y hay un pasaje, mis hermanos, que nos habla de esto en el Antiguo Testamento. Yo les pido que, en el Nuevo Testamento, perdón, y yo les pido que vayan conmigo a Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, mis hermanos. Dios quiere que nosotros le representemos tal y como Él se ha comunicado con nosotros. Que lo representemos correctamente, no pasando
otra información que no podemos pasar. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9. ¿Lo tienen, mis hermanos? Dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Todo este es el lenguaje del Antiguo Testamento, mis hermanos. Los sacerdotes en el pueblo de Israel, la nación santa, que era el pueblo de Israel, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué, mis hermanos? Para esto te adquirió Dios, para esto te compró Dios, para que tú anuncies, para que nosotros como congregación anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Estamos llamados a anunciar las virtudes de Dios, las características de Dios con nuestra vida y también como congregación, mis hermanos. Como congregación estamos llamados a representar correctamente a este gran Dios. De manera que si alguien viene y nos mira a nosotros actuar, viviendo como hermanos y hermanas de la congregación, diga: qué gran Dios esta gente tiene. Qué Dios más misericordioso el que esta gente tiene. Porque cómo se tratan con misericordia unos a otros. Qué Dios lleno de paciencia esta gente tiene. Porque qué pacientes son unos con otros. Qué Dios tan generoso tienen estas personas, porque cómo son de generosos ellos con la obra de su Dios y unos con otros. Dios creó a Adán y a Eva, mis hermanos, y esa historia, esa narración la podemos leer en Génesis capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Y Dios le dijo a Adán y a Eva: ustedes van a llenar la tierra. ¿Y cuál era el propósito de llenar la tierra? Para que ellos llenaran la tierra de personas que conocieran a este gran Dios y que adoraran a este gran Dios y que tuvieran relación como Adán y Eva tenían relación con este gran Dios. Ese era el propósito: hacer de toda la tierra un gran jardín del Edén con miles de millones de personas teniendo comunión con este buen Dios. Dios quería que Adán y Eva lo representaran bien, pero ellos no lo hicieron. Fracasaron, pecaron, cayeron. Y con ellos caímos todos nosotros, mis hermanos. Es como el equipo de béisbol, ¿verdad? De pelota, como le llaman en el Caribe. Tiene al tirador y al bateador. Y el bateador está ahí representando ¿a quién, mis hermanos? A todo el equipo. Si el bateador pierde, ¿quién pierde? ¿Solo el bateador? No, pierde todo el equipo. Ahí estaba Adán como bateador del equipo de la humanidad, ¿verdad? Falló, caímos todos, mis hermanos. Él era el representante, nuestra cabeza federal, como le llaman en teología, ese concepto. Después Dios escogió a Abraham. Y lo escogió para formar una nación. Y esa nación tenía el mismo propósito, mis hermanos: dar a conocer las grandezas de Dios. Por eso hay tantos salmos que hablan de: venid, adoren al Señor junto con nosotros. Vengan y miren a este gran Dios que nosotros adoramos. Las naciones tenían que ver a Israel y decir: qué gran Dios tiene esta gente. ¿Y qué pasó con Israel, mis hermanos? Fracasaron también. Adoraron a otros ídolos, se apartaron de Dios. Ahora, mis hermanos, Dios está dándose a conocer a este mundo por medio de la iglesia. Nosotros estamos llamados a representarle bien, a dar a conocer sus virtudes. Miren la palabra ahí en el versículo 9 que estábamos leyendo, mis hermanos. A mitad del versículo dice que somos un pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel, para que anunciemos. Esta palabra, mis hermanos, significa decir algo que de otra manera no pudiera ser conocido. ¿Cómo puede conocer la gente a Dios, mis hermanos? Viéndote a ti y a mí seguirle fielmente y representando correctamente su carácter. No hay otra manera. Muchas personas en tu trabajo, mi hermano, muchas personas que son tus vecinos, no van a tener en la vida otra oportunidad como la que tienen estando cerca de ti. Y yo quiero motivarte a que no menosprecies eso. Lo más cerca de Jesús que van a estar las personas es lo cerca que están de ti, porque tú representas a Cristo. O sea que tú eres el regalo más grande que las personas que no conocen a Cristo tienen cerca de ti. ¿Te puedes imaginar eso? La influencia que tú puedes dar viviendo en integridad y amando a ese Dios
vivo y verdadero en tu trabajo, en tu familia tal vez, con gente de tu familia que no conoce a este gran Dios. Tú estás llamado para que otros te miren a ti y al tú profesar que tú conoces a este gran Dios, que ellos vean en tu vida ese cambio, esa diferencia, esa obra de este gran Dios. Y hay una virtud, hay una característica de Dios que yo quiero que miremos de manera especial, mis hermanos. Dios es un Dios que sirve. Y así como Dios sirve, nosotros estamos llamados a servir de manera personal, pero también como iglesia. Vamos a Deuteronomio capítulo 10, mis hermanos. Deuteronomio capítulo 10. Estamos llamados, mis hermanos, a dar a conocer las virtudes de este gran Dios. Estamos llamados no a estar en la secreta, mis hermanos. Ustedes no son agentes secretos del FBI que tienen que estar a escondidas para que nadie sepa lo que son. Y ahí viene un vecino, esconde la Biblia. ¡Ey, esconde la Biblia! No nos miren. Pon esa Biblia. No, hermano, usted no está llamado a ser un agente secreto, seguidor de Cristo. Ahí, escondido, que nadie lo mire. No, usted está llamado a que la gente sepa que usted es creyente. Por eso dice Pablo en Romanos capítulo 1, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Y a veces, mis hermanos, tú y yo nos avergonzamos del Evangelio. Preferimos que otros no sepan de que somos creyentes, de que somos seguidores de Cristo. Nosotros no estamos llamados a ser cristianos secretos, mis hermanos, sino cristianos sensatos, respetuosos, pero que las personas sepan que nosotros seguimos a Cristo. Y estamos llamados a representar a este gran Dios, que es un Dios que sirve. Es un Dios que sirve a otros, especialmente al necesitado. Miren conmigo Deuteronomio capítulo 10, versículo 17, mis hermanos. Deuteronomio 10, 17. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho, que hace justicia. ¿A quién, mis hermanos? Este es el Dios en el que tú y yo hemos creído. Este Dios que hace justicia al huérfano. ¿Y a quién más? Y a la viuda. Que ama también a quién, mis hermanos? Al extranjero, dándole pan y vestido. Amaréis pues al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Fíjense lo que hace Moisés aquí en Deuteronomio, mis hermanos. Dice, así es Dios, por tanto, así deben ser ustedes también. Sí. Dios tiene misericordia del huérfano y ustedes, ¿a qué están llamados, mis hermanos? ¿A tener misericordia de quién? El huérfano. ¿Saben qué, mis hermanos? Nosotros los creyentes deberíamos ser los más interesados en la adopción y en el cuidado de los huérfanos. Porque Dios nos adoptó a nosotros. Porque no éramos sus hijos. ¿Todos son hijos de Dios? No, todos son creación de Dios. Pero no todos son hijos de Dios. Jesucristo en Juan capítulo 8, en el Evangelio de Juan, le dice a un grupo de fariseos, les dice, ustedes hacen lo que su padre el diablo hace. Ustedes son hijos de su padre el diablo. Hay dos familias en esta tierra, hijos de Dios e hijos de Satanás. No hay más. Y Dios, ¿qué es lo que hace cuando nosotros creemos en Cristo? Nos adopta dentro de su familia. Y nos hace herederos juntamente con Cristo. Y nosotros tenemos nuestro hermano mayor. Y el plan de Dios es que todos seamos como nuestro hermano mayor. Romanos capítulo 8. Dios hace justicia al huérfano. Nosotros estamos llamados a cuidar al huérfano. Dios hace justicia a la viuda. Nosotros estamos llamados a cuidar de las viudas. Dios ama al extranjero, dándole pan y vestido. ¿Y cuál es la conclusión? ¿A dónde nos lleva Moisés con esto? A cuidar al extranjero también, mis hermanos. Especialmente el que nosotros somos doblemente extranjeros, ¿verdad? La mayoría de nosotros, por lo menos. Extranjeros porque nos hemos venido de nuestros países y extranjeros de esta tierra porque somos ciudadanos de los cielos. Esa es la lógica que lleva Moisés.
Recordemos, mis hermanos, que los extranjeros en aquel tiempo estaban cortados de todos los vínculos, de todo contacto con las personas que podían hacerles bien. Y Dios nos pide a nosotros que nos ocupemos de esas personas con actos de misericordia. Vamos a Proverbios capítulo 22, mis hermanos. Siempre en el Antiguo Testamento, Proverbios capítulo 22. Yo quiero que ustedes sigan aquí la línea de pensamiento, mis hermanos, porque vamos a llegar a hablar del tema de los diáconos, de la necesidad de los diáconos. El diaconado en la iglesia es un asunto de fidelidad en nuestra representación de Dios, mis hermanos. Eso lo aprendí en esta semana del pastor Sugel Michelén. Nuestra responsabilidad como iglesia es representar bien a este gran Dios. Y el diaconado no es un asunto de los diáconos mandan. No, es un asunto de representar bien la gloria de Dios y el nombre de Dios y a este buen Dios que nosotros servimos. Miren Proverbios capítulo 22, mis hermanos, versículos 22 y 23. Otra vez nos habla de este buen Dios. No robes al pobre, porque es pobre, ni quebrantes en la puerta al afligido. ¿Por qué, mis hermanos? ¿Cuál es la razón? Versículo 23. Porque Jehová juzgará la causa de ellos y despojará el alma de aquellos que los despojaren. Jehová vela por el pobre. Jehová vela por el necesitado. Jehová cuida al extranjero. Jehová provee para el huérfano y provee para la viuda. Dios, me encanta decir esto, mis hermanos, es un Dios de gente débil. No es un Dios de gente fuerte que todo lo puede. Yo, pastor, ya lo tengo, figure it out. Yo, pastor, ya sé lo que estoy haciendo con mi vida. Yo ya sé cómo vivir, qué hacer, cómo manejarme. Dios no es un Dios de fuertes, mis hermanos, ni de gente que ya lo sabe todo, que ya lo puede todo y que ya lo tiene todo arreglado en su vida. Dios es un Dios de gente que reconoce que no lo puede todo. Dios es un Dios de gente débil. Es más, si esta mañana tú vienes aquí en debilidad, Dios especialmente quiere tratar con tu vida y con tu corazón. Donde estás en ese momento que ya no sabes qué hacer, donde estás al límite, donde estás sin fuerzas, Dios es el Dios de débiles. Dios está contigo, mi hermano, mi hermana. Y Él se deleita en hacer bien a su pueblo. Él se deleita en proveer para las necesidades de su pueblo. Vamos a pensar, a considerar cómo Jesús nos enseñó a orar, mis hermanos, en Mateo capítulo 6. Ustedes pues orarán así, y ustedes se lo saben, ¿no es cierto? El Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad. Después llega, mis hermanos, en el versículo 11 de Mateo 6, a decir, el pan nuestro de cada día, dánoslo cuando. Hoy. Jesús nos enseñó a orar así, en dependencia de este gran Dios, en dependencia de este buen Dios, que cuida a los que son suyos, que protege a los débiles, que sostiene a los débiles. A los padres que ya no saben qué hacer con sus hijos, Dios los sostiene, mis hermanos. A las personas que están en profunda y angustiosa depresión, Dios vela por ellos y los sostiene también. A ti que tal vez estás en el precipicio de una bancarrota económica, Dios te sostiene también y Dios te provee también. En Filipenses capítulo 4, el apóstol Pablo está hablando porque ha recibido una ofrenda de los filipenses y ahora él les escribe en gratitud. ¿Y qué les dice en el versículo 19? Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Dios es un Dios que da, Dios es un Dios generoso, que provee, que sirve al necesitado, que sostiene al necesitado, que cuida al necesitado. Y el mayor servicio que Dios ha hecho para ti y para mí es enviar a Jesucristo, mi hermano. Y Cristo, siendo Dios, Él no vino a ser servido, sino que vino a servir. Escucha lo que dice en Lucas capítulo 4. Jesús está ahí un día de reposo, un día sábado. Y Él está listo para leer, como le tocaba
aleatoriamente a los hombres dentro de las sinagogas judías y le dieron el rollo. Y esto fue todo a propósito hecho por Jesús. Se le dio el libro del profeta Isaías, un rollo del cual se leía todos los sábados, y exactamente era el rollo del profeta Isaías, no cualquier otro rollo del Antiguo Testamento, sino el del profeta Isaías. Y Jesús abrió el libro, buscó y halló el lugar donde estaba escrito. Escuchen lo que estaba escrito en el profeta Isaías. Esto fue lo que Jesús leyó. Pónganse ahí, adentro de la sinagoga. Están sentados ustedes. Jesús tiene el rollo y él está a punto de leer. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Hermanos, esto es puro trabajo de benevolencia con el pobre, con el afligido, con el angustiado. Ese fue el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de toda la sinagoga estaban fijos en él. Pónganse en esa escena, mis hermanos. Y Jesús comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Jesús vino a servir, mis hermanos. El pasaje que leíamos al inicio, que nos dirigía nuestra hermana Sandra, Jesús dice que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Los discípulos estaban peleando por quién iba a ser mayor en el reino. ¿Y qué dijo Jesús? Aprendan de mí, porque yo he venido a servir. ¿Y a quién se sirve, mis hermanos? A gente necesitada, ¿no es cierto? Y tú y yo éramos las personas más necesitadas. Y Jesús vino a servirnos. Y si Dios es un Dios que sirve, y si Cristo, su Hijo, es un Dios que sirve, mis hermanos, la vida y el ministerio de la iglesia local debe ser una vida y ministerio de servicio. Debemos servirnos unos a otros en amor. Abran sus Biblias conmigo en Gálatas, mis hermanos, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. Estos son estudios, predicaciones, mis hermanos, fundamentales para nuestra iglesia. Gálatas, capítulo 5. Estamos poniendo los cimientos sobre los cuales vamos a edificar, si Dios lo permite, por los años que están frente a nosotros, mis hermanos. Y estamos llamados a representar bien el carácter de Dios. Miren conmigo lo que dice Gálatas capítulo 5, versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Somos libres, mis hermanos. ¿Pero libres para qué? Solamente que no usen la libertad como ocasión para la carne, sino que, dice, mis hermanos, servíos por amor los unos a los otros. Estamos llamados a buscar intencionalmente maneras de servirnos unos a otros, mis hermanos. No es suficiente, hermanos. Ahí te llamo. No, eso no es suficiente, mi hermano. Eso no es suficiente. Ahí vamos a ver cómo se resuelve. Eso no es suficiente, mis hermanos. Es necesario que tú y yo sacrifiquemos de nuestro tiempo, sacrifiquemos de nuestras energías y nos sirvamos por amor unos a otros. ¿Y saben dónde empieza ese servicio, mi hermano? En el hogar. Esposos sirviendo a sus esposas. Pastor, pero es que yo soy el hombre de la casa, pastor. Yo llego cansado de trabajar. Tengo que acostarme en el sofá un par de horas viendo la televisión. Y usted sabe. No, mi hermano, tú estás llamado a vivir sirviendo a tu esposa como Cristo vino y te sirvió a ti hasta el punto de morir por ti. De morir por ti. Esposas sirviendo a sus esposos, como la iglesia está llamada a servir a Cristo. Padres sirviendo a sus hijos. Algunos padres equivocadamente miran a sus hijos como la empleada de la casa, ¿no? El empleado de la casa. Cuídame aquí, lava aquí, vete para allá, mira, recógeme esto. Y el papá tal vez no está haciendo nada, le dice, mira, allá, atrás de aquello, yo dejé, pásamelo. Y papi, ¿por qué tú no te pasas? Estamos llamados nosotros a servir a nuestros hijos para darle ejemplo y que ellos vengan y se sirvan unos a otros
Y cuando llegue el tiempo apropiado, que sirvan a sus padres que están ancianos ya, ¿verdad? Nosotros estamos llamados a servirnos unos a otros. En amor, motivados por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Hermano, yo no sé si a ti te ha pasado, pero a nosotros en estos 8 meses que estuvimos fuera, nos pasó una y otra vez. De gente que nos sirvió a nosotros desinteresadamente. Una hermana llegó, mire pastor, un dinerito para que se compre un saco y un traje. Y yo, hermana, lo que necesito es comida. $600 para que me compre un traje. Y yo, hermana, ¿a dónde piensa usted que yo compro mi ropa? Otra familia que nos recibió sin cobrarnos ningún centavo en su casa por 6 semanas antes de irnos. Estando ahí fue que nació mi hijo. Sirviéndonos desinteresadamente. 22 casas, mis hermanos, en esos 8 meses. Desinteresadamente, personas que abrían las puertas de su casa y nos decían, aquí está la cama, aquí está la refri, ábranla, es suya, siéntanse en su casa. ¿Sabe lo que yo sentía en ese momento? Tenía ganas de pagarles, mis hermanos. Y yo no pierdo oportunidad para hacer bien para estas familias, porque es lo que surge naturalmente de un corazón agradecido. ¿No es cierto, mis hermanos? Y yo a cada rato le digo a mi esposa, ¿qué le mandamos a aquella familia, mi amor? ¿Qué le compramos? ¿Qué le regalamos? Y ella me regaña y me dice, pero es que no tienes que hacerlo. Yo sé que no tengo que hacerlo, pero quiero hacerlo, porque estoy eternamente agradecido, completamente agradecido. Yo no sé si eso le ha pasado a usted, mi hermano, pero a mí me pasó durante todo un año completo. Y se lo digo, lo único que a mí me queda es estar agradecido. Y estaba en Honduras y yo decía, bueno, aquí tengo mi cuenta de Amazon, ¿qué les compro? ¿Qué les mando? Quiero mandarles algo para Navidad, no sé, no tengo mucha plata, pero quiero mandarles algo. ¿Qué era lo que me quedaba, mi hermano? Un deseo profundo de servir, de hacer algo por ellos. Hermano, lo que ellos hicieron por mi familia y por mí no es nada comparado a lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Y qué es lo que nos queda, mis hermanos? Si Dios te rescató, si Dios te salvó, si Dios te perdonó de la condenación eterna, Dios tomó todos tus pecados, los echó al fondo del mar, no se acuerda más de ellos, ¿qué es lo que te queda, mi hermano? Servirle, mi hermano. Lo que tú y yo deberíamos decir es, Dios, ¿qué más hago, Padre? ¿Qué más? ¿Cómo puedo usar mi vida para servirte, Señor? Me rescataste, Padre, yo no puedo seguir viviendo para mí, yo no puedo seguir viviendo de manera egoísta. Me salvaste, tuviste misericordia de mí. ¿Cómo yo voy a vivir para mí? ¿Cómo vas a vivir para ti, mi hermano, mi hermana? ¿Cómo vas a vivir de una manera egoísta pensando en ti primero, en ti segundo y en ti tercero? No puedes vivir así. No puedes vivir así, mi hermano, mi hermana. Estamos llamados a vivir para servir a Cristo. Hermano, piensa en Cristo. Piensa cuando fue torturado, cuando fue colgado en esa cruz. Piensa en Cristo, mi hermano. Piensa en todo lo que Él hizo por ti. Piensa en Dios, pensando en ti desde antes de que tú fueras creado. Pensando en tu salvación y escogiéndote para salvarte específicamente a ti a través de la obra de Cristo. Piensa en el Espíritu Santo obrando en tu corazón, cambiándote, aplicando 2 Corintios 5:17 a tu vida, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Hermano, tú y yo éramos lo peor y lo podemos decir con seguridad. Éramos lo peor de lo peor y Dios nos vio y nos amó, mis hermanos. Dios nos buscó, estábamos perdidos y nos rescató. No podemos vivir para nosotros de una manera egoísta. Estamos para servir al Señor, mis hermanos, por todo lo que Él ha hecho a favor nuestro. Y como iglesia, mis hermanos, estamos llamados a escoger a ciertos individuos, hombres y mujeres, para que ellos nos ayuden a como iglesia representar bien a este Dios, sirviendo a la congregación. Mira qué bonito cómo se aplican las escrituras aquí, a nivel personal y también a nivel colectivo. Y aquí es donde entra el rol de los diáconos, mis hermanos. Yo quiero que vayan conmigo a Hechos capítulo 6. Hechos capítulo 6, mis hermanos. La iglesia tenía poco tiempo de haber comenzado y muchas personas se estaban convirtiendo al evangelio.
El evangelio estaba creciendo, el número de los discípulos estaba creciendo, ya no eran 120 personas que habían empezado en un cuartito allá, sobre quienes vino el Espíritu Santo, ahora eran miles de personas. Solo en el primer sermón de Pedro se convirtieron 3,000 personas. Y en Hechos 6 comienzan problemas por el crecimiento. Siempre que hay crecimiento vienen problemas, pero esos problemas son buenos. Y hay que saberlos solucionar con sabiduría. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, Hechos 6:1, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Este grupo no homogéneo, no eran iguales, eran heterogéneos, eran diferentes unos de otros. Judíos y gentiles habían venido a ser milagrosamente y maravillosamente un solo cuerpo. Y Pablo le llama a esto un misterio en Efesios, capítulo 3. Este es un misterio. ¿Cómo es que ahora judíos y gentiles están todos en un mismo cuerpo? Esto es un misterio, dice Pablo. Algo que no había sido revelado, pero que ahora ha sido revelado. ¿Quién nos une a nosotros? ¿Nuestra identidad étnica? ¿Nuestro idioma? ¿Nuestro color de piel? ¿Nuestro color de ojos? ¿Nuestro estatus financiero? ¿Económico? ¿El barrio donde vivimos? ¿Eso es lo que nos une a nosotros? No. El Evangelio, Cristo Jesús nos une a nosotros. Y pueden haber multimillonarios o multipobrecitos. Y Dios nos ha unido en un solo cuerpo. Y estamos llamados a amarnos unos a otros y a servirnos unos a otros. Y aquí había un problema porque las viudas de los que no eran judíos estaban siendo desatendidas en la distribución diaria. No tenían que comer. Ahora, yo quiero que piensen en la viuda no de Estados Unidos del año 2018, del siglo XXI. Piensa en la viuda del siglo I, del tiempo de los apóstoles. Si una mujer se quedaba sin esposo, lo más seguro es que en un par de años esta mujer estuviera muerta por desnutrición, porque no tuviera quien la sosteniera, que no tuviera dónde vivir, dónde dormir y qué vestir. Era un abandono total, mis hermanos. No les daban empleo a estas señoras que habían perdido a sus esposos. Y si ustedes miran en el texto nos dice que las no judías eran las que estaban siendo desatendidas. O sea, las que tenían sus familias y sus hogares en otros lugares, que habían venido a Jerusalén y ahí se habían convertido y se habían quedado siendo parte de esta iglesia. Entonces era un problema gigantesco. Ellas no podían ir a Publix o a Walmart a pedir empleo y les daban por lo menos unas cuantas horitas a la semana. Ellas no podían hacer eso. Esto era una situación de riesgo de las vidas de estas mujeres. Versículo 2, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, y esta es responsabilidad de la congregación, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. El domingo pasado hablamos de la tarea de los pastores. ¿Recuerdan, mis hermanos? Y esa tarea que tienen los pastores es predicar la palabra, enseñar la palabra y orar por el rebaño. Esas son las 2 tareas importantes. En otras palabras, si los pastores de esta iglesia no están haciendo esto, usted es responsable de venir y llamar la atención. Aquí nos está predicando la palabra y nos está orando por los miembros. Usted es responsable de eso. ¿Y qué hicieron, mis hermanos? Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron entre toda la congregación a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, Felipe, a Prócoro, nunca pierdo la esperanza de ponerle Prócoro a un hijo mío, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor. Este fue el resultado. Los apóstoles seguían haciendo su trabajo y ahora estos hombres estaban cumpliendo el otro trabajo que los apóstoles no podían hacer. Y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Mis hermanos amados, mis hermanas amadas, estamos llamados a representar correctamente a Dios.
En otras palabras, tiene que haber un grupo de hombres y de mujeres que amen a Cristo, sean hombres y mujeres fieles, de integridad, que sirvan a la iglesia. De manera que nosotros como congregación estemos representando bien a este gran Dios, que es un Dios que nos ha servido de innumerables e infinitas maneras. Estamos llamados a representar a este buen Dios, a este gran Dios. Yo les pido que vayamos, mis hermanos, a 1 Timoteo capítulo 3, versículo 8, y aquí es donde se nos dan las características que tienen que tener estas personas que ministran sirviendo a la iglesia. 1 Timoteo capítulo 3. Pablo le acaba de dar a Timoteo los requisitos para los pastores y ahora les dará los requisitos para los diáconos. En otras palabras, y esto lo vamos a seguir discutiendo en las semanas que siguen, la congregación completa debe de buscar estas características en las personas que van a servir como diáconos y diaconisas. Versículo 8, mis hermanos, 1 Timoteo 3:8. ¿Están conmigo, amados? Los diáconos, asimismo, deben ser honestos, sin doblez, no tener doble cara, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, porque como van a estar administrando dinero, no pueden codiciar este dinero para robarlo. Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, o sea, que conozcan doctrina. No, pastores, diácono es para servir. No importa si no sabe qué es la Trinidad. Claro que importa. Tiene que saber defender este misterio, esta verdad del Evangelio. Versículo 10. Y estos también sean sometidos a prueba primero. No vas a escoger así solamente aleatoriamente ahí quienes sean tus amigos o quienes sean cercanos o quienes sean sus compadres esto no es por amigazgos, esto no es porque aquel me cae bien, entonces mire, aquí lo voy a poner para que sea líder de la iglesia. No. Tienen que ser sometidos a prueba primero, o sea, un tiempo donde la congregación conozca a estos hombres, conozca a estas mujeres, de manera que sepa la congregación a quién está escogiendo. No nos dice cuánto tiempo debe ser esta prueba, pero tiene que pasar por esa prueba primero. Y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres, asimismo, sean honestas, no calumniadoras, eso significa amantes de los chismes, sino sobrias, fieles en todo, dignas de confianza. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Porque los que ejerzan bien el diaconado, fíjense, ejercer bien el diaconado, hermanos, el ejercicio del diaconado es para representar bien a Dios. Los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Si ustedes ven todos estos requisitos aquí, mis hermanos, no tienen que ver con capacidades, talentos humanos, naturales, tiene que ver con una vida de integridad y amor por el Señor. Estos requisitos tienen que ver con el carácter moral de una persona. Y eso es lo que buscamos en los servidores de la iglesia, mis hermanos. No se han sido exitosos en sus trabajos, exitosos en sus carreras profesionales. No. No, pastor, mire, este es bueno, este tiene plata, vive en una linda casa, o sea que si ha sabido administrar, póngalo a trabajar en la iglesia. Hermano, esto no es así. Se necesitan hombres y mujeres de integridad que sean fieles al Señor. Un cristiano maduro cuyo comportamiento es irreprochable. Eso es lo que se requiere. La única diferencia entre los requisitos de los diáconos y de los pastores es que los pastores enseñan. Se les pide que los pastores enseñen. Pero de ahí en adelante, todo este grupo de pastores y diáconos tiene que ser irreprensible. Tienen que ser honestos. No pueden amar el dinero, las ganancias deshonestas. Y todas las demás características que estuvimos leyendo. Y vamos a seguir ahondando más esto en las próximas semanas, mis hermanos. En conversaciones personales y también en reuniones fuera del servicio que vamos a continuar haciendo para discutir este tema. De manera que la iglesia sepa a quién está escogiendo. De manera que la iglesia ponga a las personas que Dios quiere que estén ahí en esos lugares de servicio. El ministerio del diaconado es necesario e integral para la iglesia, mis hermanos.
porque queremos representar bien el carácter de Dios. Queremos representar correctamente el carácter de Dios. Cuando un diácono no es fiel en su ministerio, está representando incorrectamente la misericordia y la compasión de Cristo. Y estamos poniendo en duda nuestro testimonio fiel como iglesia, mis hermanos. Un pastor de Guatemala explica que el diácono es un servidor y su guía de servicio es la Biblia. Yo quiero concluir llevándolos a ustedes, mis hermanos, a Marcos capítulo 10, versículo 45. Marcos capítulo 10, versículo 45. Y con este pasaje vamos a ir preparando nuestros corazones, mis hermanos, para tener el tiempo de la Santa Cena. ¿Están conmigo, mis hermanos? Marcos 10:45. Vamos a leerlo todos juntos, por favor. ¿Me acompañan? Dice así: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Dios es un Dios que sirve, mis hermanos. Él no necesita servir. Dios es completo en sí mismo, pero Él sirve porque ese es su carácter. Su carácter de misericordia, de amor, de justicia, le lleva a servir. Y Cristo, el Hijo de Dios, vino no para ser servido, siendo creador y rey y dueño de todo. Él no vino para ser servido, sino para servir. Si había alguien en este mundo que tenía razones para no servir, era Cristo. Si había alguien en este mundo que tenía razones para pedir ser servido, era Cristo, pero no lo hizo, sino que vino a servirte a ti y a servirme a mí. ¿Hasta qué punto? ¿Servirnos hasta qué punto? ¿Cuánto sacrificó Jesús para servir? Lo dio todo, mis hermanos. Jesucristo vino no para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Nosotros estamos llamados a servir al huérfano, a la viuda, al extranjero, a los necesitados, porque eso es a lo que Dios nos ha llamado, porque así es nuestro Dios. Así es nuestro gran Dios. Les pido que cierren sus ojos conmigo y vamos a terminar este tiempo con oración, mis hermanos. Dios, gracias, Señor, porque tú nos rescataste de la muerte eterna a través de tu Hijo Jesucristo. Gracias porque Él vino a servirnos, Señor. Y Dios, ¿cómo nos sirvió? ¿De qué manera nos sirvió, Padre? ¿De qué manera tan grande nos sirvió? ¿De qué manera tan amplia nos sirvió, Señor? Él no consideró sus credenciales. Él no consideró su poder, su autoridad. Él no consideró que era dueño de todo, Señor. Sino que dejó su trono en el cielo y vino a la tierra y se hizo siervo. Y se hizo siervo hasta la muerte y muerte de cruz. Padre, gracias porque Cristo vino a servirnos, Señor. Y ahora te pedimos que tú nos enseñes a servirnos unos a otros al ver lo que Cristo ha hecho por nosotros. Ayúdanos a darnos, Señor, al servicio de tu reino y de tu obra. Ayúdanos a servirnos unos a otros en amor, Padre. Yo quiero hablar contigo que todavía no has abrazado la salvación que Cristo te da gratuitamente. Posiblemente hay alguien aquí que en este momento ha escuchado que Cristo vino a servirnos. No tanto a servirnos materialmente, pero a servirnos cubriendo nuestra mayor necesidad, la necesidad de salvación. Si tú estás aquí hoy y Dios ha estado llamando a tu corazón a través de este anuncio de la obra de Cristo,
Yo te quiero pedir hoy que te reconcilies con Dios a través de Jesús. Jesús hizo todo en la cruz para ofrecerte salvación. Y si tú no tienes esa salvación que Dios te ofrece a través de Cristo, yo te invito para que tú te arrepientas de tus pecados, te arrepientas de la manera en que has llevado tu vida y confíes en Jesús como tu Salvador. Dile a Dios en una oración en tu corazón que te arrepientes de tus pecados y que confías en la obra de Jesús. Si tú quieres ser guiado más ampliamente en este camino de seguir a Cristo, yo te pido que tú hables conmigo o hables con cualquier otro cristiano maduro que te pueda guiar en conocer a este gran Salvador. Padre, gracias Señor porque podemos recordar hoy la muerte y el sacrificio de nuestro amado Salvador Jesucristo. Gracias porque podemos recordar de manera especial cómo Él vino a servirnos y cómo estamos llamados a servirnos unos a otros. Bendice a tu pueblo, Señor, y ahora ministra a nuestros corazones a través de este tiempo de la Santa Cena. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.